presento a Francisco Javier Bustamante, que nosotros lo conocemos desde hace muchísimos años. Nosotros le decimos muy familiarmente Xavi. Él nació hace 48 años en México, en Ciudad de México. Realizó allí estudios de psicología social. Vive desde hace 25 años en San Jerónimo de la Murtra y allí pues colabora con la hospedería y con la gestión cultural. También se dedica a la poesía. Pues entonces directamente damos la palabra a Javier y iniciamos nuestro encuentro. Muy bien. Gracias, Nubia. Buenas noches. Gracias. Buenos días también por allá en Colombia y en América. Me pidieron un poco que hablara sobre la comunicación a través del silencio, ¿no? Y es lo que haré un poco resumidamente para que después tengamos todos la palabra. Sí, entonces, para ser como más concreto, me preparé algo por escrito y así lo voy comentando. Entonces, bueno, como ya me presentó Nubia, tengo 48 años y la mitad de mi vida pues la he pasado alrededor de un claustro, aquí en el antiguo monasterio de San Jerónimo de la Murtra, que la mayoría o muchos la conocéis en persona y otros por referencia. Perdón. Así que aprovechar esta imagen del claustro para aproximarnos a algunos de los sentidos del silencio y de la soledad, ¿no? Ya que son pues términos muy grandes y que cada quien pues tenemos nuestra versión de la soledad y del silencio, nuestras vivencias que son intransferibles, son particulares y por lo mismo pues no son totalizantes, ¿no? Lo que yo siento o creo que es para mí el silencio quizás no es para otras personas, pero bueno, es la riqueza de estas cosas trascendentales. Pues para mí el claustro es un espacio físico y simbólico que a la vez es continente y es contenido, es las dos cosas a la vez. Para poder explicar este sentido, tomaré prestada una palabra del catalán, que es claus, ¿sí? La palabra claus se traduce como llaves, ¿sí? De aquí que viene claustro, ¿no? Las llaves pues sirven para cerrar y para abrir un espacio y lo que contiene él, ¿no? Por ejemplo, una habitación, un coche, una caja, ¿sí? Pero hay otros tipos de llaves también, ¿no? Las claves o las contraseñas, por ejemplo, que son con las que abrimos y cerramos un espacio digital. Por ejemplo, una cuenta de correo electrónico, una cuenta de banco online, etcétera. Entonces, la palabra clave, llave, contraseña, password también, pues todas estas palabras hacen referencia a lo mismo, ¿no? A este dispositivo o a esta posibilidad de abrir y de cerrar un espacio o una realidad. Pues si alargamos un poco esta palabra, claus, tenemos la palabra claustro, ¿sí? Claustro es un espacio aparentemente cerrado, al cual antiguamente pues solo accedían las comunidades que vivían en él, ¿no? Y estaba vetado a otras personas que eran ajenas a ese grupo, ¿no? Pensemos pues en las comunidades de vida contemplativa, ¿no? Muchas veces. Para quienes vivían en ese claustro, estar ahí no era tanto una huida del mundo o un encerrarse. Al contrario, para estas personas, cerrar la puerta del claustro o de la portería tenía más bien el sentido de encerrar afuera al mundo. ¿Sí? Ellos sentían que cerraban fuera al mundo, porque para ellos entrar a la vida del claustro era liberarse de su vida anterior, es decir, abrirse a la trascendencia. Es así como el claustro, al igual que las llaves, pues sirve para cerrar y para abrir al mismo tiempo. Este abrirse para los monjes, sí, dentro de la vida encerrada, digamos, del claustro, esta paradoja, este abrirse tenía una doble vía, la de la soledad y el silencio más de tipo personal y también la de la vía comunitaria, sí, se abrían a la vida comunitaria. En este caso, en el claustro de San Jerónimo de la Murtra, los monjes aquí se consideraban como ermitaños que vivían en comunidad.
cuando cada uno estaba solo en su celda, también se sabían parte de un grupo, el cual les daba continencia. Y a la vez, cuando compartían ciertos momentos del día en los espacios y en los tiempos comunes, no se olvidaban de que seguían siendo ermitaños. ¿Sí? Es decir, cuando estaban solos se sabían acompañados y cuando estaban acompañados se sabían que también eran personas soledosas, ¿no? Y silenciosas. Es decir, que una cosa no anulaba a la otra, sino que más bien la llevaba a plenitud. Como decíamos, un claustro es un espacio que a la vez que se cierra, se abre. A nivel físico, digamos, se abre pues hacia arriba, no hacia el cielo, es decir, a lo sobrenatural. Y también se abre hacia abajo, hacia la tierra, a la naturaleza, a la vida natural. Se abre también, digamos, por sus costados a la soledad de las celdas que están alrededor del claustro y se abre de igual manera a las relaciones humanas que se cultivan en la vida cotidiana, ¿no? Dentro de la comunidad. Pero también hay otro tipo de claustros que no son precisamente los claustros así monásticos o arquitectónicos, ¿no? Hay claustros que también sirven para gestar o para gestionar la vida, como por ejemplo el claustro materno o el vientre, ¿no? Que aquí es donde evolucionan las primeras células que dan vida y forma a un nuevo ser. O el claustro de profesores, quienes son maestras o maestros, pues lo conocen bien, que es donde se ponen en común las cuestiones pues importantes de la educación de una escuela. Estos claustros pues son espacios y experiencias que aparentemente pues se cierran sobre sí, pero que lo hacen para abrirse a la vida o para gestionar las cosas de la vida. Partiendo de esta imagen del claustro, podemos comprender mejor el germen comunicativo del silencio, ¿sí? O sea, desde este aparente cerrarse, pues, cerrarse y abrirse, podemos entender cómo el silencio es comunicativo, ¿sí? Muchas veces asociamos el hecho de estar en silencio y en soledad al de encerrarnos en un espacio físico, lo cual, pues, está bien, ¿no? Porque una habitación es un buen continente para no dispersarnos y para brindarnos también las condiciones físicas de quietud, de sosiego, crear ausencia de ruidos y de distractores externos, ¿no? Precisamente las murtras es lo que proponen o promueven, ¿no? Estos espacios donde por un tiempo definido por unos días o unas semanas, pues uno tiene unas condiciones determinadas que te permiten tomar distancia de la cotidianidad o del mundo exterior. Esto también nos hace pensar, por ejemplo, en un vaso, ¿no? Un vaso sirve para contener el agua. Ese vaso nos ayuda a beberla con más facilidad. Si no existiera el vaso, pues el agua simplemente se nos escaparía de las manos. De igual manera, pues esto, una celda o un espacio para la soledad y el silencio, que sea amable, que esté preparado, nos ayuda a saborear mejor la experiencia de la soledad y el silencio, ¿no? Y a su vez también nos puede servir de continente, como el vaso que contiene el agua, cuando las emociones pues también se desbordan, ¿no? Y sirve también como de dique para que éstas se puedan volver a aposentar, ¿no? Todo esto pues son procesos que también se dan cuando una o uno está en soledad y en silencio. Pero al igual que esos monjes y monjas de los que hablamos, cuando están en sus celdas, no pierden la dimensión comunitaria, nosotras y nosotros también cuando estamos solos, siempre estamos acompañados, ¿no? De alguna manera. Nos acompaña nuestra sensorialidad, es decir, la información que nos llega a través de los sentidos, ¿no? La temperatura, los colores, lo que escuchamos, ¿no? Aún estando en aparente silencio. También nos acompaña nuestra biografía, toda nuestra vida y también, ¿por qué no?, la de la cultura que nos rodea, ¿no? Que es la que nos ha posibilitado existir y que forma parte de nuestra biografía. También nos acompañan nuestros pensamientos y nuestras emociones y de una forma especial nos acompañan a las personas, ¿no? Que forman parte de nuestra vida, pues de alguna forma, aunque estamos solos, también las tenemos ahí presentes. Y para las personas que también tienen una creencia más en lo trascendente, sea cual fuere la fe en la que profesen, también hay un ser con mayúscula que nos acompaña, ¿no? Cuando estamos en soledad y en silencio.
Es decir, que ni cuando estamos solos, en realidad lo estamos, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos qué sentido tiene el aislarnos, entre comillas, ¿no? El quedarnos a solas o en silencio. Pues tiene mucho sentido si concebimos el silencio no como ausencia de sonido, sino como una capacidad de escucha. El silencio no como una boca que se cierra, sino como un corazón que se abre, ¿no? O sea, cuando tomamos pues la decisión o podemos permitirnos el estar a solas y en silencio, este hecho aparentemente de aislarnos realmente nos va también entrenando a esa capacidad de escucha, ¿no? Escucharnos a nosotros mismos y escuchar lo que nos viene de fuera, ¿no? La comunicación real solo se da si los seres que se comunican, pues, o los seres que nos comunicamos, abrimos nuestros canales para que los pensamientos, los sentimientos, las experiencias se conviertan también en una vivencia común o compartida. Y para que se dé esta apertura, este saber estar con los demás, pues es necesario saber estar con uno mismo, ¿no? Como decía hace un momento, aprenderse a escuchar a uno mismo, no tener miedo a la soledad, saber aburrirnos también y desde una aparente pasividad, ¿sí? Observar pues la manera en que la vida nos habla, ¿no? Poder detener el cauce de lo que es nuestra vida cotidiana para desde ahí dejar que se sedimenten las cosas y escuchar lo que la vida nos dice y también lo que nosotros tenemos a decir, ¿no? De esta manera podemos ver que el silencio no es un fin en sí mismo, sino un medio, ¿no? O un estado del ser, de la persona, que nos puede ayudar o nos mueve a salir de nosotros mismos, romper ese monólogo, ¿no? Ese estar con uno mismo como finalidad, es estar con sí mismo, pero para llegar a algo más, ¿no? Partiendo pues de esta premisa, volvemos a encontrarnos con que todo silencio es o puede ser comunicativo, ¿no? El silencio comunica a la persona que lo practica con su realidad y esta realidad pues también se hace presente o transmite a través de estas vivencias de silencio y de soledad. Eh, Como decía, uno no va al silencio porque sí, como si fuera una meta, ¿no? A la cual que hay que alcanzar o que hay que perseguir, sino que más bien es una manera de estar, ¿no? De relacionarme también, ¿no? Desde el silencio uno se relaciona y esto implica pues una disponibilidad también, un renunciar también a controlar la situación, ¿no? Que es lo que a veces hacemos cuando estamos solos, pues queremos controlar incluso pues los diálogos que en la imaginación tenemos con las personas, somos nosotros los que controlan, pues para realmente hacer una comunicación y que nazca desde el silencio, esto implica pues querer o renunciar a ser los controladores, ¿no? de las situaciones. También estar en silencio y en soledad nos ayudan a redimensionar nuestra existencia y la de todo lo que nos rodea, ¿no? Por ejemplo, cuando estamos en una habitación a oscuras y de pronto se enciende la luz, podemos descubrir lo que hay en ella y también descubrirnos o vernos a nosotros mismos, ¿no? Todo esto, cuando estaba a oscuras, ya estaba antes, simplemente que no lo podíamos ver. Entonces, pues podemos pensar o reflexionar que la luz realmente no transforma la realidad porque ya estaba todo eso ahí. Lo que realmente transforma es nuestra mirada sobre la realidad, ¿sí? Pues la soledad y el silencio actúan más o menos como esta luz, ¿no? Nos ayudan a iluminar lo que somos nosotros y lo que es la realidad. Entonces, necesitamos de esta disponibilidad o de esta manera de estar en la vida desde la soledad y el silencio para poder tomar la dimensión real de las cosas, ¿no? Que nos acompañan o que nos conforman. Cuando nos disponemos a estar en soledad y en silencio, a veces nos pensamos pues que entramos eso en un monólogo donde solo hablamos con nosotros mismos, ¿no? Y como decía hace un momento, en realidad, pues lo que hacemos es entablar diálogos, ¿no? Diálogos con las situaciones que nos rodean, con las personas, y de esta querer muchas veces controlar esos diálogos, cuando salimos
de nuevo a la realidad, nos encontramos que ni esas situaciones ni esas personas son lo que nosotros hemos puesto en esos diálogos, ¿no? Y de aquí muchas veces pues nace la frustración y los malos entendidos en la comunicación. Entonces, pues hemos de percatarnos de que incluso estando en silencio, entre comillas, muchas veces no escuchamos la realidad, no nos escuchamos ni a nosotros mismos y trasladamos esta sordera a las relaciones que tenemos después con las personas. Nos gusta muchas veces tener la razón y nos frustra equivocarnos o aceptar nuestros propios límites. Pero considero yo que la práctica del silencio y de la soledad tarde o temprano nos ayudan a redimensionar la vida, ¿no? Y a ver que nuestra parte de verdad es complementaria con la verdad o la parte de verdad que tienen los demás. Y no solo complementaria, sino muchas veces necesaria, ¿no? Entonces, bueno, todo esto pues son las bases que la soledad y el silencio nos ayudan a ir poniendo en cuanto a la comunicación con las demás personas. Igualmente que con la libertad pasa igual, ¿no? Que mi libertad limitada como es todo mi ser, se hace complementaria con la libertad de los demás, que también es limitada, ¿no? Y esto pues realmente nos da cuenta de que somos personas interdependientes y necesarias para poder construir una libertad compartida. Ya un poco para concluir esta parte mía, esta primera reflexión, y enlazándolo con el título que habíamos propuesto, ¿no? De que el silencio no es un monólogo, realmente vemos que el silencio es un canal, ¿no? O es un medio que recoge el diálogo que establezco yo con la vida, ¿no? Y que la vida también establece conmigo. Y ese silencio, así resumiendo, pues necesita mi escucha, necesita la apertura de mi persona para poder yo captar lo que la vida me dice con mayor nitidez y también para que mis límites puedan ser patentes, pueda yo verlos y también, ¿por qué no?, irlos empujando, ¿no?, hacerlos crecer y que esos límites pues puedan también generar, pues, como se dice en los conjuntos, cuando se intersectan, pues limitar intersectar mis límites con los de los demás y así crear como cadenas de relaciones. Pues por mi parte un poco lo dejaría hasta aquí y un poco abierto a lo que los demás querramos ir aportando y desde Nubia me comentaba si quería yo un poco dirigiendo el diálogo y con todo gusto si queréis así. Claro que sí. Pues queda abierto el diálogo. Muy bien. No sé si, bueno, mientras alguna palabra aparece, no sé si alguno de los que ha estado aquí en el monasterio conocen pues el claustro, ¿no? Que es como cualquier otro claustro. Y a mí me suscitaba esto de la comunicación porque en el claustro hay una parte que es la portería, ¿no? La portería es el lugar que enlaza lo que es el exterior y el interior de este claustro. Entonces, la portería es aquí como una compuerta que genera como niveles entre el afuera y el adentro. Y es también un poco como un poro, ¿no? La porosidad que como personas que podemos ir practicando la soledad y el silencio, podemos ir también viendo en nuestras vidas, ¿no? Somos personas, somos seres porosos, ¿no? Que tenemos o podemos dejar entrar y salir lo que es la vida de esos aparentes límites que son nuestra persona. Entonces, el ir ahondando en la soledad y el silencio nos ayudan a ser pues cada vez más porosos, ¿no? Menos, digamos, encorsetados o menos rígidos en nuestros aparentes límites, ¿no? Viendo que no es tanto que haya un afuera y un adentro de mí, sino que todo está relacionado. Lo que me pasa adentro también pasa fuera de mi persona. Entonces, bueno, un poco haciendo presente esta imagen pues de la portería, ¿no? Todos tenemos puertas, ¿no? Aquí hay una sola puerta, pero pues todas las personas tenemos muchas puertas y ventanas
con las cuales nos comunicamos hacia el exterior de nosotros mismos. Bien, yo cierro un poco la boca, abro más los oídos y si alguien quiere comentar alguna cosa, pues bienvenida sea. Me atrevo a tomar la palabra escuchándote. Javier, muchas gracias y además me agradezco mucho el título, El silencio no es un monólogo. Me recordaba de cuando los benedictinos de Usme se fueron de Usme, en Bogotá, y la sensación un poco de qué va a ser ahora de esta ciudad si los benedictinos ya no están tan cerca. Me acordé de esa imagen a lo mejor por ver a tantas personas aquí queridas colombianas, pero porque también esto de la interacción que hay cuando hacemos silencio y creyendo mucho en que somos parte de un sistema, las personas no somos solas. Somos cada uno y uno pone de su parte, pero en cuanto vamos siendo un sistema, más se va notando también este no monólogo y que vamos creciendo en calidad del silencio. Se me ocurrió escuchándote, ¿eh? Es una idea que me vino al escucharte en esta relación de que quizá incluso me atrevo a decir que uno pone lo que tiene en la vida, pero a veces también mucha voluntariedad nos podría llevar en cierto modo a un monólogo. A veces hay que escuchar que hay un silencio que a veces está lleno de todo lo que pasa. Y bueno, yo hago lo que puedo y dejo un espacio y bajo los volúmenes, apago la tele, pero a veces siguen las resonancias. Bueno, lo dejo ahí también para que vayamos conversando más personas. Buenas Sí, yo creo que es tardes. bastante eso que... Perdón, adelante, Perdón. adelante. Sí, Ay, no, adelante. perdón. ¿Sí? Bueno. Perdón, sí, yo soy de Colombia, los saludo a todos. Muchas gracias por este espacio. Quisiera hacer como una pregunta, entré un poco tarde, pero bueno, estamos hablando de soledad, silencio, todas estas cosas. ¿Qué me pasa a mí, qué veo en mi vida, por ejemplo, y qué he tratado de resignificar? Por ejemplo, siempre he sentido que en algunos espacios o ámbitos sociales se ve la soledad y el silencio como con un tinte un poco negativo y triste, ¿sí? Entonces, bueno, si es la soledad de pareja, ay, bueno, entonces me siento sola porque no tengo pareja o por esto, o si es la soledad por la exclusión en cierto tipo de grupo social hacia algo que es uno, también es esa soledad. Entonces, mi pregunta es, y más pregunta abierta a recibir consejos, es cómo resignificar esos dos escenarios, la soledad y el silencio, o ambos juntos, porque siempre he tratado desde unos años para acá de estar en esa búsqueda de cómo resignificarlos y la verdad que he encontrado cosas tan positivas que quisiera adentrarme mucho más en eso, pero siento que siempre está uno permeado como por ese medio que todo el tiempo está quizá, bueno, a veces como positivamente o negativamente hablando de estos dos conceptos como que no son de manera, o sea, que no son tan asertivos como en la vida común. Entonces quisiera eso, poder preguntar cómo resignificar esas dos cosas que son como valores. Hace poco hice otro espacio de desarrollo personal y me pedían elegir mis valores en una lista grandísima, y en esa lista estaba soledad y yo puse soledad. Entonces para mí fue muy bonita esa sorpresa, porque casi que antes lo que no era un valor y lo que no era sí, algo positivo en este momento de mi vida, lo empecé a ver como en esa otra cara de que es un valor y que la valoro muchísimo, pero quisiera como adentrarme mucho más en cómo resignificar esas dos cosas. Gracias.
Gracias, Angélica. No sé si alguien quiere comentarle algo a Angélica, de lo que, bueno, aquí hay personas que también practican soledad y silencio o están en otros espacios que promueven la soledad y el silencio. Si alguien quiere comentar algo y si no, yo también puedo hacer un poco, alguna aportación. Bueno, yo un poco a reserva de que alguien más pueda comentar, yo creo que la soledad y el silencio, como muchos otros valores o aspectos de la vida de la persona, pues muchas veces no son tan comerciales o tan bien vistos como comentabas tú, o se asocian a hechos o a la exclusión, porque en realidad hay como una escala de valores muy invertida, ¿no? En nuestras sociedades, donde el estar solo o el decidir vivir solo o sí, en sí la soledad se asocia pues al que no eres aceptado, ¿no? Entonces, parte de que uno se acepte a sí mismo o acepte la vida, la realidad, un poco como es, y eso te ayuda a cambiar esta escala, ¿no? El comprender que ser solo o estar solo tampoco implica que sea una soledad excluyente, ¿no? Como decíamos un poco antes, cuando uno está solo está acompañado, o a veces es cuando estás más acompañado porque eres más consciente de quién eres, de lo que te rodea, de lo que puedes aportar a la sociedad o a la vida y de lo que la vida te está aportando gratuitamente en todo momento, ¿no? Y con el silencio pasa igual, ¿no? Que muchas veces vamos a una sala de espera y el silencio es un icono que es un dedo tapando así una boca, ¿no? Y el silencio es mucho más profundo y más rico que el cerrar, ¿no? El silencio es más bien abrir, ¿no? Se tendría que asociar con, a lo mejor el silencio tendría que ser una persona con los brazos abiertos o un oído que está abierto a la escucha, ¿no? A captar lo que está sucediendo para también pasarlo por el filtro de uno, ¿no? O sea, el silencio no es mutismo. Y yo creo que muchas veces el que encasillamos a las palabras, a la sociedad, todo lo hacemos, encasillamos o encorsetamos las palabras y las vamos dotando pues de unos significados positivo o negativo, es decir, esto sí, esto no, pues le quita todas sus gamas de grises que tienen las cosas en la vida, no es ni negro ni blanco. Entonces, pues la soledad, el silencio y otras palabras de igual profundidad, pues caen en un sí, en un no, en un blanco, en un negro, y nos hacen que éstas pierdan su profundidad, sus gamas y también el que nos las podamos hacer nuestras, porque si algo es negativo, yo no lo quiero para mí, ¿no? Yo no quiero estar solo porque se dice que la soledad es de personas excluidas, ¿no? O el silencio es o de los aspectos religiosos o de los lugares asociados a lo religioso que también están infravalorados, ¿no? Bueno, una primera idea, ¿no? No sé si alguien más quiera colaborar también o contribuir al diálogo. Pues yo creo, hola Ángela María, considero que a veces el silencio, la interiorización, como queramos llamarla, a veces genera miedo en las personas. Por eso es que no es tan bien aceptado, porque ese diálogo interno a veces por la misma sociedad, por las creencias, lo que sea, a veces es como muy castigador consigo mismo. No, las personas que se han encontrado a sí mismas pues pueden encontrar un amor propio, amor a los demás, pero inicialmente ese diálogo es como reprimido. Creo que por eso no es tan bien aceptado el silencio o las personas que se aíslan, por el miedo que ocasiona a encontrarse a sí mismo, ¿no? Eso considero. Tienes razón con el miedo y muchas veces cuando hay una discusión o una cosa, a las personas les da más miedo las personas que callan, ¿no? A veces los silencios son mucho más elocuentes que las palabras o que un grito incluso. Lourdes, tiene con lo que comentaba Ángel, lo que comentaba Angélica María, ¿no? Respecto a esta soledad,
no buscada, yo pensaba también en la palabra solitud, ¿no? Entre soledad y solitud siento que hay una diferencia porque la solitud ciertamente es esa soledad que te viene impuesta por las circunstancias. No es una soledad buscada libremente ni querida para encontrarte contigo misma, sino que es esa solitud, ¿no? De tener que asumir de repente situaciones no queridas, pero que la vida te las trae. Y bueno, me ha gustado mucho, Javier, la imagen que has dicho del claustro. Creo que es una imagen como muy sugerente, ¿no? Y el claustro también como espacio para gestar la vida. Y realmente la soledad y el silencio, como tú bien decías, no es para encerrarse en sí mismo, sino que precisamente es para abrirse a la realidad, a lo que la realidad nos va mostrando. Muchas veces preferimos vivir de espaldas a la realidad y nosotros mismos nos construimos una pseudo realidad porque nos es más cómoda y porque somos incapaces de enfrentar lo que la verdadera realidad nos va mostrando. Entonces nos construimos algo, ¿no? Distinto, pero que nos acomoda más. Ese temor a enfrentarnos a nosotros mismos, nosotras mismas, a lo que somos, a nuestro entorno, a, en fin, mil cosas, ¿no? Entonces nos construimos algo que nos resulta, pues eso, más fácil como para seguir, ¿no? Y también me ha gustado mucho, Javier, lo que has dicho, que no se va al silencio porque sí, sino que es más bien una manera de estar. Y ciertamente yo diría que es una manera de estar y un estilo de vivir, un estilo de vida más contemplativa, un estilo de vida en que no te dejas llevar tanto por ese activismo desaforado o ese querer estar presente siempre en todo, sino que es ese parar, detenerte, dejar que se asienten las cosas y poder contemplar la vida y la realidad con una mirada más sosegada, más lúcida, más pacífica y más pacificadora también. O sea que yo creo que la soledad y el silencio, más que un hacer, me voy a hacer soledad y silencio, pues yo más bien diría, lo que tú decías, voy a estar en soledad y silencio y quiero anclar mi vida en una soledad y un silencio que es apertura a la realidad, pero una apertura que además es lúcida, porque como tú decías, en el monasterio hay un espacio intermedio entre el afuera y el adentro, ¿no? Que también ayuda a ver en qué momento, o sea, tampoco podemos ir por la vida ingenuamente y con todos nuestros poros así tan abiertos que nos pueda entrar a lo mejor un tipo de cosas que no nos hacen bien tampoco. Entonces, tener esa lucidez para saber en qué momento o con quiénes o en qué circunstancias yo abro las puertas de mi claustro o en qué momento se cierran también. Bueno, eso. También hay en inglés el verbo to be, ¿no? Es ser y estar, ¿no? Ahora que hablabas mucho del estar, también cuando uno está en silencio, se conjuga el ser, ¿no? El ser y el estar quedan pues ahí patentes, ¿no? Estamos en silencio y también somos silencio, ¿no? Es como que somos aire, somos células, también pues somos partículas de silencio, no sé cómo expresarlo, pero es un poco como el ser y el estar, como que se acoplan en ese momento, ¿no? El estar como ese espacio más, o esa dimensión más espacial y el ser como esa dimensión más temporal, ¿no? Nuestras dos coordenadas de espacio y de tiempo, cuando está uno en soledad o en silencio, pues somos más conscientes de ellas, ¿no? Somos seres físicos y somos seres temporales, ¿no? Tenemos aquí, habitamos un tiempo en este espacio que nos ha tocado y eso
pues el poder contemplarlo desde la soledad, desde el silencio, pues nos ayuda a como abrirnos a esa trascendencia, ¿no? A esas coordenadas que se unen. Bueno, yo considero que el silencio nos ayuda especialmente a dejar que la mente, que es ese elemento que tenemos siempre con sus pensamientos, llevándolos arriba y abajo, en cierta manera callarla y ayudarle a que en ese silencio escuche muchas veces esa voz que no nos deja, porque está siempre funcionando, y nos ayuda justamente a encontrar esa lucidez, a ese espacio en el cual estamos con nosotros mismos y sobre todo a percibir sentimientos, situaciones y una cierta vibración que nos haga o que se nos pueda producir de estar en una dimensión diferente al pensamiento. O sea, en un estado más del ser o del estar, en esa lucidez y en cierta manera en esa paz interior que puede surgir de ese silencio. Entonces el silencio para mí es igual al significado de esa paz fuera de la mente, fuera de los sentimientos, fuera de todos los elementos emocionales, y entrar en esa dimensión interior que nos puede dar mucha más información y nos puede ayudar mucho mejor a poder entendernos en los aspectos que veamos a nivel emocional o que nos preocupen, y darnos cuenta que esa dimensión es más del ego o del pensamiento que de nuestro ser interior. Para mí el silencio es muy necesario justamente para eso, para encontrar ese espacio en el cual uno, con la lucidez y esa paz y esa serenidad, poder encontrar esa dimensión. ¿Vale? Y una vez que estás allí, pues evidentemente, si tienes la capacidad de estar en ese estado, pues encontrar, una vez que has salido de él, una fuente digamos, de capacidad y de fuerza interior para reaccionar o actuar delante de las situaciones que te presente la vida o lo que te pueda preocupar en otra dimensión y en otra actitud, mucho más positiva y mucho mejor. Por eso hemos de diferenciar lo de la solitud y la soledad. La soledad es algo escogido, algo que tú buscas, que tú encuentras, que cuando estás en ella sientes otra vez una percepción y una dimensión muchísimo más profunda y más digamos, más profunda. Y en cambio la solitud es lo contrario, es digamos, la necesidad justamente de sentirte con ganas de encontrarte a ti mismo y encontrarte con un medio que es un ruido que no te deja, o lo que es peor, que te genera un estado, digamos, de tensión por la situación social, de que si la soledad es mala, etcétera, etcétera. Para mí incluso el silencio para mí es como una gracia, como un estado especial en el cual cuando uno deja de pensar, de estar en esa mente, permite que esta situación, esta facilidad con que sale o que pueda salir, se haga presente. Es como la presencia de tu propio interior o del ser o de Dios, que entonces puede aflorar. Mientras no hacemos silencio, vivimos en un barullo mental o un barullo, que sea el que sea, como puedes imaginar, por ejemplo, un vaso que tiene ahí pues un Alka-Seltzer que está todo el rato ahí haciendo burbujeo, pero que cuando se reposa deja ver la transparencia del agua. Y esa transparencia del agua es justamente cuando nosotros nos encontramos con nuestro silencio interior y también con nuestro encuentro con Dios o con la divinidad o como lo quieras llamar. Y normalmente, bueno, si lo puedes conseguir, las sensaciones justamente es de paz, bienestar y sobre todo de ligereza. Las cosas no se ven se ven diferentes, se ven incluso fuera de ti. Puedes encontrarte con esa situación de decir, bueno, todas esas preocupaciones, todo eso,
es el mundo de fuera, pero mi mundo interior está lleno de belleza, de paz, de amor, de compasión, de dulzura. Y eso es un gran regalo, que yo creo que es para mí un regalo del cielo o de la divinidad, que nos permite luego, cuando salimos de ese estado o cuando no lo tenemos tan presente, poderlo transmitir a los demás. O por lo menos estar con una actitud muchísimo más tranquila, muchísimo más fluida, con una sensación y una expansión hacia los demás muchísimo más íntima y más presente, y nos ayuda a que todos nos podamos relacionar muchísimo mejor. En esa armonía y en esa paz interior que hemos podido nosotros sentir o profundizar. ¿Vale? Ahí lo dejo. Gracias, Ana. De nada, un placer el compartirlo todos con todos vosotros. Gracias. Muy bien. Ángela, nos decías algo, ¿verdad? Sí, hay una pregunta con respecto a la analogía de la portería. A veces la portería se queda trancada y quiere alguien entrar o salir en esos aspectos. ¿Cómo sería el manejo? Bueno, la portería yo lo manejaba más como ese espacio intermedio entre el afuera y el adentro. Pues supongo que el darnos cuenta en ese adentro donde estamos, qué tanto dejamos que el afuera esté presente en nosotros, o ahora me hacía pensar un poco en la tecnología. Yo tuve un tiempo en que escuchaba mucho con los audífonos, ¿sí? Iba para todos lados en el transporte público, caminando, incluso a veces de dormir, para dormir me los ponía y con alguna música, en realidad eran como una puerta cerrada, porque me di cuenta que me la pasaba escuchando incluso la misma melodía o la misma canción todo el tiempo y dejaba de pensar, porque mi pensamiento era ir cantando esa canción, ¿no? Mentalmente. Entonces no me daba cuenta ni de lo que pasaba al exterior mío, ni de lo que pasaba al interior mío, porque mi pensar era la letra de esa canción. Entonces yo creo que es un poco el símil como con esa puerta trancada, ¿no? A veces nos cerramos a lo que pasa afuera y a lo que pasa dentro de uno mismo, y ponemos pues esas puertas que son como muletas que nos ayudan a lo mejor a caminar, pero no nos dejan caminar en realidad, o no nos dejan crecer. Y hasta que yo me di cuenta en un momento dado que me estaba dejando de escuchar mis pensamientos, o cuando se le acababa la batería al MP3, pues resulta que durante ese tramo pues me daba cuenta que estaba pensando, ¿no? O que escuchaba los ruidos de los coches, o me dormía simplemente en silencio, ¿no? Entonces yo creo que muchas veces nosotros mismos cerramos las puertas para que no entren cosas, pero también para que desde dentro nosotros mismos no nos demos cuenta de ellas, ¿no? Más o menos. Y en esto de la tecnología, pues tenemos esos aparatos que comienzan con i, ¿no? El iPhone, iPad, y ese i es como la traducción del yo, ¿no? Es como todo en torno a mí, ¿no? Entonces es como esta cultura que tenemos ahora con lo tecnológico de que todo es personal, ¿no? Mi computador, mi MP3, mi teléfono, y esos pequeños puertas que nos podrían abrir hacia otros lugares, ¿no? Que también como tiene sus cosas positivas, ¿no? Ahora mismo lo estamos usando para crear como esta sala virtual y estar pues juntos y juntas, pero también según cómo las manejemos, pues se convierten no en unas puertas que nos abren hacia los demás, sino en unas puertas que nos encierran, ¿no? O que nos hacen estar dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Sobre el mismo video, sobre la misma información, o colgar lo que yo creo que soy, ¿no? La imagen que quiero dar en mis redes sociales. Entonces nos van como encorsetando y nos privan de lo que la vida en realidad es, ¿no? Lo que comentaba Lourdes hace rato también. No sé si era por aquí más o menos, Ángela. Sí, es que a veces yo observo es que a veces la puerta está trancada
y, y queremos como a la fuerza abrirla o que se quede trancada para siempre. Y a veces es la conciencia de eso, de que pues abriendo, pudiéndole la puerta hay una interacción y un enriquecimiento, pero ahí es la traba. Entonces hasta que no se haga consciente de esa traba, pues no se llega ni al interno, ni al externo, ni al intercambio. Siempre he visto que esta sociedad es que esa puerta está trancada. Por eso le llamo la tecnología. Muchas gracias. Sí, yo creo a veces pasa un accidente que hace que rompa la tranca y nos ayuda algo externo, o a veces es uno que te das contra esa pared, esa puerta cerrada y dices, yo ya quiero salir de aquí. Entonces, a veces tenemos la fortuna de que algo externo nos ayude, o uno mismo, un choque contra esa puerta nos ayude, o a veces podemos morir pensándonos que la vida era todo alrededor o adentro de esa puerta cerrada. Entonces, pues ahora sí que un poco el azar juega o ayuda, o nosotros mismos, ¿no? Que por madurez, como cuando crece una planta y hay que trasplantarla a un lugar más grande, pues necesitamos quitar esas trancas, ¿no? La vida nos va ayudando, creo. Así es, muchas gracias. Te doy la palabra. Javier, a mí también me pasó lo mismo. Siempre, bueno, yo siempre también usaba el MP4 en mi caso. Y siempre para arriba y para abajo con mi aparatico y la música, y claro, eso me generaba pues como también un estado de confortabilidad con la música, porque pues eso hace la música también en el sistema nervioso, lo cual es positivo, pero yo era igual, no me despegaba, tan pronto salía de una actividad, iba para mi casa, iba con ese aparatico, y así fue como un año hasta que un día el aparatico se dañó y bueno, eso fue el acabose para mí, me sentía súper mal sin mi aparato porque claro, tenía que escuchar todo lo que no escuchaba, entonces estaba supremamente irritable con todo, uno eso, y dos, pues también me dañé mis oídos porque además lo escuchaba tan fuerte que pues tuve que desinflamar obviamente la parte del oído interno o algo así, bueno, ya luego me pasó, pero con esto a qué voy, que uno sí está en ese, o sea, es tan grande, en mi caso era tan grande ese proceso de solitud y no de soledad, que yo usaba todo, no solamente la música, sino las redes sociales, el poder, digamos, había tenido un mal día, pero sabía que me metía a mis redes sociales y pues ahí algo posteaba o algo hacía o hablaba con alguien, hasta que un día la tranca de esa puerta, en mi caso, se quedó ahí en un impacto muy fuerte y por una situación personal, una enfermedad, ahí supe que ni aparatico de música, ni redes sociales, ni absolutamente nada iba a poder tener al alcance de mis manos para calmarme, y en ese momento de total solitud y no soledad de mi enfermedad fue cuando valoré la soledad y valoré y me arrepentí un poco de haberla trabajado como valor en todo ese proceso que estaba viviendo, porque estaba viviendo una realidad en la que no iba nada a darme un escape, ni la música, ni nada. Estaba mi enfermedad y yo, la una frente a la otra. Entonces, eso fue fuerte, como que a veces tenemos todos esos aspectos en los que llenamos esa solitud, que cultivar la soledad como un valor para cuando llegue el momento en que sea la necesitamos como fiel amiga, fiel compañera, sea eso, y no un miedo de estar peor porque estoy sintiéndome en solitud, sin eso de lo cual yo dependía para no sentirme en solitud. Eso era lo que quería contar. Gracias, Angélica. Sí, bueno, ya nos quedan 10 minutos, tenemos que ir cerrando. Suerte que empezamos a un punto. Javier, ¿tú nos habías preparado algo para cerrar?
Bueno, yo recogí dos poemas que tenía relacionados con esto que hemos visto hoy y bueno, para responder a esta petición de cerrar con alguna pincelada pues más artística, si queréis, pues yo os ofrezco este momento de cierre y no sé si hay alguna cosa más antes de cerrar que quieran comentar o de estos encuentros, Nubia. No, por nuestra parte, solamente decir que, bueno, tenemos ya confirmado el próximo encuentro, que es en noviembre, el tercer jueves del mes de noviembre, el 18, y en esta ocasión nos va a acompañar el profesor de la Universitat Albertiana, el director de la Universitat Albertiana, Jordi Cussó. Entonces, pues estamos muy contentos y los esperamos a todos ustedes dentro de 2 meses. El tercer jueves de noviembre, y ya te escuchamos. Muy bien, yo pues antes solo agradecerles este espacio y esta oportunidad de poder pues vernos también de alguna forma, que si no, no coincidiríamos personas de lugares tan diversos y que nos convida esta ocasión o nos vamos con alguna cosa también de lo que hemos compartido para nuestros momentos de silencio y soledad, ¿no? Y saber que estamos junto con otras personas intentando vivir lo mismo o intentando pues recuperar o promover o darle más conocimiento a otras personas sobre el silencio y la soledad, ¿no? Que son patrimonios de la humanidad y yo diría que también pues de la naturaleza, de la creación, ¿no? Que a veces los seres humanos con nuestros ruidos también cortamos muchos ciclos naturales. Entonces, bueno, de eso, un par de poemas y gracias a todas y a todos por haberme escuchado esta tarde y a ti, Nubia, y a todas las que están organizando estos encuentros por la invitación. Gracias. Y a ti por tu participación, mil gracias. Pues gracias. Pues yo he recogido 3 poemas. El primero precisamente se llama Claustro Abierto, que es de hace algunos años, y los 3 son muy breves. Entonces comienzo este primero y dice, dentro, donde no hay salida aparente, comienza la libertad. El portón de entrada es la salida misma. Todo el trayecto es umbral, tránsito, andadura, peregrinaje. Cuerpo y alma se contraen en el paso. El segundo poema es aún un poco más breve y dice, sé tan poco de mí que comenzaré a preguntar a los demás. Acabaré siendo un yo colectivo. Y por último, uno que tampoco tiene título y dice, cualquier página abierta al azar resume el libro entero. Aunque no diga lo esencial de la historia, dice algo de sí. Y eso es esencial. Cada día también soy yo. Pues muchas gracias y buenas tardes allá en América, buenas noches. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias. Gracias, Javier. Gracias, Nubia. Muchas Gracias, gracias. Solcita.